Bueno, gracias al Señor que nos permite reunirnos un día más. Vamos a ver una palabra que el Señor puso en mi corazón para este día. Y la palabra es el camino eterno. ¿Cómo se llama? El camino eterno. Cuando nosotros hablamos de camino, es una palabra que la voy a nombrar en la parte del Antiguo Testamento y obviamente se busca en el idioma hebreo. La palabra hebrea para camino es la palabra derek, D-E-R-E-K, derek. Esa palabra en el idioma hebreo tiene varios significados. Uno es el vía, y dentro de vía se ubica como sendero, camino o vía pública. El otro significado es distancia, camino significa distancia, viaje, forma de ser, conducta, condición o destino. Ese es camino. Y la predica de hoy es el camino eterno. Esa es la palabra. Entonces, podemos en otras palabras decir que un creyente debe pensar que el camino que Dios nos muestra es como una conexión con Dios. Es un camino hacia Dios. ¿Bien? Ahora, el versículo que vamos a usar para enlazar esta palabra con camino está en el Salmo 139. Busquen Salmo 139, Antiguo Testamento. Versículos 23 y 24. Salmo 139 está en el medio de la Biblia. Hay unos que al final, todo depende de la versión que usted use, pero está allí. Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice así, lo podemos leer todos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. El salmista está abriendo su corazón. Está diciendo, examíname Dios, conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos, lo que pienso, conoce mi parte interior. Ve si hay en mí algún camino que sea perverso, que sea malo, que no te agrade, y guíame en el camino eterno. Esta porción de la palabra de Dios nos habla claramente de dos aspectos de Dios. Uno en la omnipresencia y otro es la omnisciencia. La omnipresencia quiere decir que Dios está presente en todo lugar. Omnipresencia. Dios está permanentemente, 24 horas, 365. Todo momento está permanentemente porque Dios es omnipresente y es omnisciente, todo lo sabe. Aún nuestros pensamientos, aún las intenciones de nuestro corazón, Dios lo sabe. O sea, Dios es omnipresente y omnisciente. Y esta porción de la palabra lo habla claramente de eso. Ahora, estos dos versículos del Salmo 139 lo vamos a analizar, pero mientras tanto vamos a ver otras porciones rápidamente de la Escritura que nos hablan también de lo que es el camino. ¿Bien? Vamos a buscar Salmo 5.8. Se refiere también al camino. Sí. Vamos a analizar realmente el Salmo 139, pero vamos a ver unas escrituras que están relacionadas. Salmo 5.8 dice así. Salmos 5.8 dice: guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Es decir, que la justicia de Dios nos guía y endereza nuestro camino. Es importante eso, que David está diciendo eso: endereza delante de mí tu camino a través de tu justicia. Vamos al Salmo 16, versículo 11. Estamos hablando de palabras relacionadas con la escritura del Salmo 129. Salmo 16, 11. Busca. 16, 11. Salmo 16, 11. Bien. Dice así: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Fíjate, el Señor siempre está diciendo: tú me vas a mostrar, Señor, esa senda que yo necesito caminar, la senda de mi vida. Que en tu presencia, se estando buscándote yo a ti, en tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo es algo que es más allá de la felicidad, de la alegría, es algo que es supremo. El gozo es algo supremo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Quiere decir que Dios se deleita con nuestro gozo cuando buscamos su presencia, cuando buscamos su camino. Es como examinar nuestro camino con el interés de estar en la presencia de Dios. Porque si nosotros decimos
Dios quiere que realmente nosotros estemos claros de que cuando le pedimos a Dios que haga algo en nosotros, su presencia va a estar. Y es importante para nosotros. Porque todo habla del camino del Señor. Mire, busque ahora Lamentaciones. Lamentaciones 3:40, versículo 3, capítulo 3, versículo 40. Así, escudriñemos nuestros caminos. Se está hablando el profeta a sí mismo. Escudriñemos, o sea, nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Si nos está diciendo que nos invita, es una autoinvitación a que nuestros caminos sean explorados, sean revisados, sean escudriñados, y que en base a eso tengamos el interés de que el Señor examine el camino. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Quiere decir que de alguna forma, por momentos, nos queremos apartar de Dios y no hacer las cosas a nuestra forma. Entonces, claro, el profeta está diciendo, escudriña tu camino, revísate. Puede ser que no esté buscando a Dios. Entonces, digamos que sí, ciertamente estas sencillas oraciones de lo que es la búsqueda del camino del Señor es algo que el salmista está diciendo: Señor, yo realmente quiero reflexionar sobre mi vida. ¿Realmente te agrada mi camino? ¿Realmente te agrada como yo soy? Entonces vamos a ver Salmo 139, Salmo 139, que fue donde comenzamos la escritura, y vamos a escudriñarlo, vamos a desmenuzarlo, desmecharlo, para ver un poquito qué significa esto del camino del Señor. Salmo 139, y lo vamos a repetir. Dice, versículo 23, primera parte, o aparte A: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Es decir, el salmista le está pidiendo a Dios que lo oculte, que lo vea. Y en la segunda parte de ese versículo dice: pruébame y conoce mis pensamientos. Es decir, me someto a prueba, me someto a tu escrutinio, me someto a tu revisión, y conoce lo que estoy pensando. Versículo 24, aparte A: y ven si hay en mí camino de perversidad. Es decir, Señor, yo estoy haciendo algo malo, yo no estoy tolerando con mi vida, revisa si hay en mí algo que hay camino de perversidad. Y el salmista le pide en la parte B del versículo 24: guíame en el camino eterno. Es decir, si yo estoy haciendo algo que no es, algo que no te agrade, algo que mis pensamientos no estén de acuerdo con lo que tú quieres, guíame, Señor, por ese camino eterno. Yo quiero ir por ese camino eterno. Entonces, analicemos. El Salmo 139, versículo 23, primera parte, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Repitamos: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. David va a Dios, que todo lo sabe y que todo lo puede, sabiendo que como Él está presente, Dios sabe que es un Dios de amor. Pero sabía David que él podía confiar en Dios, que él sabe que si Dios lo examina, que si Dios lo conoce, aún en los niveles más profundos de lo que sucede interior, él sabe que Dios iba a ser correcto en su escrutinio. Él sabe que Dios iba a ser correcto en su revisión. David sabía que podía confiar en Dios. Recordemos que el Señor habló de David diciendo: eres un varón conforme a mi corazón. Eso es importante para David. Nosotros podemos hacer esa pregunta: Señor, examina mi corazón, examina mi camino, examina mi conducta, mira mis pensamientos. ¿Estamos dispuestos a que Dios nos revise todo eso? David se lo dijo. Si nosotros hacemos esa oración, le estamos diciendo a Dios que nos revise todo, yo le voy a decir algo: no es fácil tener una vida totalmente libre de situación. Porque algún pensamiento, algo en nosotros puede ser que no sea agradable conforme a lo que dice la palabra de Dios o conforme a lo que Dios dice. Podemos decir algo que no le agrada a Dios, algo que de repente que hemos pensado mal de alguien, o hemos dicho algo contra alguien que no corresponde, o hemos hecho una promesa que no hemos cumplido. O sea, estamos dispuestos a que Dios nos revise y que realmente diga: mira, ahí tienes un problema. En la segunda parte del Salmo 139, versículo 23, dice: pruébame y conoce mis pensamientos. Estamos dispuestos a que Dios nos pruebe, estamos dispuestos a que Dios realmente haga una revisión completa de nosotros. David busca que el Señor revisara, y veía incluso preocupaciones que tenía David. Pruébame, Señor, conoce mis pensamientos. Esas preocupaciones que tenemos a veces, esas ansiedades, David lo ve como que es una incredulidad global, una duda que tenía. No sabía si realmente le estaba agradando a Dios. A veces nos puede pasar así, que en nuestro pensamiento tenemos incredulidad contra Dios.
Señor, pruébame. ¿Será que mis pensamientos te agradan? ¿Será que estoy pensando lo correcto? ¿Será que realmente yo soy una persona que tengo los pensamientos que te agradan, Señor? Yo estoy pensando lo que tú quieres que yo piense. Entonces, David está dispuesto a que Dios lo escudriñe, a que Dios le revise aún los pensamientos. Y te voy a decir algo, no había venido todavía Jesucristo. No estaba el Espíritu Santo en la tierra como está actualmente, porque recordemos, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en los seres humanos. Solo las personas que eran ungidas en aquel tiempo, venía el Espíritu Santo sobre la persona, hacía una obra y se retiraba. Pero cuando vino Jesús, ya vino junto con él la gracia. Y hubo en Pentecostés, que hubo el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces desde allí, cada uno de nosotros que ha recibido Cristo en su corazón, que se ha lavado con su sangre, nos ha dado también de su Espíritu Santo y mora en nosotros. Y ahora el Espíritu Santo sí está en nosotros y podemos realmente ser escudriñados constantemente. Pero estoy hablando de David porque nos puede suceder a nosotros que a veces tenemos incredulidad o duda con respecto a Dios. Entonces, pruébame y conoce mis pensamientos para ver si hay alguna preocupación, si hay alguna incredulidad o alguna duda. Y a veces nos pasa. De repente en nuestros pensamientos tenemos dudas contra lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos una incredulidad y no creemos en la palabra de Dios. Nos falta fe para realmente creer que Dios es omnipotente, que tiene todo el poder, que Dios es omnisciente, que lo sabe todo, que Dios es omnipresente, que está en todo lugar. Se nos olvida la grandeza de Dios, que realmente Dios es suficiente para todo, que nuestra respuesta está en la palabra de Dios, que Dios quiere que realmente lo busquemos. Eso es lo que Dios quiere. Seguimos. Si realmente lo que dice aquí, de que ve si en mi camino de perversidad, versículo 24, 129 y 24, y ve si en mi camino de perversidad. Es decir, estamos dispuestos a realmente decirle, Señor, realmente lo que estoy haciendo te agrada, realmente yo me estoy portando mal, si yo estoy emitiendo juicio contra otro, estoy haciendo algo que no te agrada, Señor, yo estoy mintiendo, yo estoy desobedeciendo, yo estoy haciendo cosas que no te agradan, Padre. Señor, muéstrame realmente, ve si hay en mí algo que sea perverso, algo que no te agrade, Señor. Es importante que realmente nosotros, como creyentes, busquemos la manera de que nuestros caminos estén libres de perversidades. Es una vida diaria, porque la vida del creyente, la santidad, la búsqueda, es algo diario, es algo que se ejercita, es algo que se lleva a cabo, es algo que no es solamente un nombre, es algo que tú tienes que poner en práctica. Bien, evitar la perversidad. Entonces David conoce y abre su alma directamente delante de Dios y dice, Señor, aquí estoy, mírame, ve si hay en mi camino de perversidad. Realmente a veces tenemos en nosotros cosas ocultas en nuestros pensamientos, cosas que hemos hecho, cosas que hemos dicho, cosas que hemos dejado de hacer, cosas que están en nuestra vida que sabemos que pueden no agradar a Dios, pero no le decimos a Dios que nos cambie eso. No se lo queremos decir a Dios, no le queremos mostrar a Dios para que Dios tome el control de esa situación y nos cambie. Cuando se hace esa oración con sinceridad, hermano, nosotros entendemos de que al Dios ver lo que hay dentro de nosotros, debemos estar dispuestos que si Dios nos habla y nos muestra por su palabra o en sueños o en visiones o de alguna forma Dios nos va a hablar que ciertamente estamos haciendo algo indebido delante de Dios, estemos nosotros dispuestos a cambiar si Dios nos lo pide. Pero ¿por qué tengo que cambiar? Porque Dios es Dios, porque Dios sabe todo de nosotros, porque Dios es soberano, porque Dios es perfecto, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso y justo, porque Dios tiene para nosotros lo mejor. Él dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces nosotros entendemos que nosotros somos criaturas, somos creados. Él es el creador. Y el manual de nosotros como creyentes es la palabra de Dios, y allí está la solución y la respuesta a cada pregunta que nosotros tenemos en nuestra vida. Si nosotros compramos algún equipo, un electrodoméstico, una nevera, una licuadora, una lavadora, un vehículo, te trae un manual. Y ese manual te dice qué debes hacer en caso de que ese equipo o ese bien tenga algún problema,
o cómo corregirlo, o cómo mantenerlo, o cómo usarlo. Entonces, ¿cuál es el manual nuestro? Porque nosotros venimos de parte de la creación de nuestros padres, padre y madre, y nacemos. Y entonces, ¿cuál es el manual? No venimos con un libro bajo el brazo, con un manual. Úsese de esta forma, atiéndase a esta persona de esta forma. No, nosotros venimos con el manual del Creador. ¿Cuál es el manual de Dios para nosotros? La Biblia, la palabra de Dios. En la Biblia está todo lo que usted necesita saber para que una vez que usted necesite ver cómo corregir las cosas de su vida, cómo orientar su vida, cómo manejar su vida, allí en el manual está todo lo que usted necesite saber sobre provisión, sobre salud, sobre dinero, sobre la paz, sobre la familia, sobre los negocios, sobre el futuro, sobre el presente, sobre todo lo que usted quiere saber, las relaciones con su prójimo, todo, su matrimonio, sus hijos, todo lo que usted necesite saber, su trabajo, su empresa. La Biblia tiene todo, ese es el manual de nosotros los creyentes. Entonces tenemos que siempre tener la capacidad de recibir la corrección de Dios conforme a la palabra de Dios, porque ese es el manual de Dios para nosotros. Eso es lo que Dios ha puesto para nosotros como creyentes, de que busquemos lo que dice la palabra y le obedezcamos. Porque si nosotros leemos la palabra y la palabra nos está llamando la atención, nos está diciendo que corrijamos y no obedecemos, no estamos haciendo lo que dice la palabra. Tenemos que oír y obedecer, porque las dos cosas van juntas. Yo voy a creer y tengo fe, pero debo obedecer lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios me da de allí, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que nosotros, son más puros, son nobles, son pensamientos de bien para nosotros. Y cuando nosotros decidimos ser corregidos conforme a lo que Dios dice en su palabra, nosotros vamos a ver seguramente la solución definitiva del caso. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. No me olvide eso, Dios es bueno. Entonces, venga una disciplina, venga una corrección, todo creyente debe tener la sabiduría para recibir la corrección de Dios. Seguimos el Salmo 139, versículo 24, en la segunda parte. Salmo 139, versículo 24, segunda parte dice: guíame en el camino eterno. Entonces, ¿cuál es ese camino, hermano? Si yo estoy diciendo a Dios que me examine, que conoce mi corazón, que vea si hay alguna perversidad, que vea si yo tengo algo que realmente no le esté agradando a Dios, si ciertamente yo no estoy haciendo las cosas debidamente como dice la palabra, que es el manual para nosotros, le estoy diciendo, guíame en el camino eterno, entonces debo aceptar que Él me diga, mira, la ruta es para allá, no para allá por donde está, sino más exactamente cuál es el camino para seguir, no el que estamos siguiendo. A lo mejor debemos corregir el camino que estamos tomando, y esto solamente nos lo puede decir Dios a través de su palabra, del Espíritu Santo. Nos puede trasladar, nos puede decir de diversas formas Dios cuál es el camino que quiere que sigamos, el camino eterno. Entonces, Dios sabe lo que necesitamos, y cuando David le ora y le dice que lo guíe por el camino eterno, sabemos que al final lo que queremos es cumplir el propósito para el cual Dios nos trajo a esta tierra, porque hay un propósito para nosotros, y Dios quiere que caminemos por ese camino eterno, porque ese camino es el que nos va a llevar allá. Es posible que de repente estemos buscando las bendiciones temporales de la tierra, más que la senda eterna o el camino eterno, y nos enfrascamos en tener las cosas posesiones de la tierra, porque obviamente estamos en la tierra. En el mundo tendremos aflicciones, dijo Jesús, pero confiemos, Dios venció al mundo. Mi Dios pues suplirá para todo lo que os falte, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, dice la palabra. Pero nosotros sabemos que Dios nos va a proveer, pero también tenemos que tener la búsqueda de la vida eterna, el sendero eterno. Mira, hasta los ateos, la gente que no conoce a Dios, usted puede verlo, y eso es lo que de repente le genera cierta inquietud. Y los ateos pueden tener muchas propiedades, pueden tener muy buenos trabajos, pueden tener todo lo necesario para vivir la vida mundana que ellos viven, porque ellos no creen en Dios. Pueden tener todas las facilidades y bueno, una cantidad de cosas que les salen bien. Y ellos dicen, Dios no existe. Pero sabemos, hermano, y la palabra dice que ellos son necios y que su fin es camino de muerte. Porque Proverbios 14:12 dice que hay camino que a uno le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces esas personas que solamente ven lo material
y no buscan a Dios, y no buscan el camino de Dios, no buscan las sendas de Dios, entonces definitivamente sabemos que esas cosas de la tierra sí son necesarias, hermano. Nosotros necesitamos el dinero para comprar las cosas, porque estamos en la tierra. En el cielo no hace falta el dinero, pero en la tierra sí. Hace falta el dinero para comprar, hace falta la comida para comer, hace falta la ropa para vestirse, hace falta el vehículo para movilizarse, hace falta la casa para vivir, hace falta la ropa para vestirse, hace falta el agua para poder mantenerse. Todas esas cosas hacen falta. Pero lo más importante no es las posesiones materiales que tenemos, sino la senda de la vida, el camino eterno, el camino al cielo, las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hermanos, y nuestro tiempo en la vida es finito, es limitado, entiendan. El hombre, dice la palabra, que cuando mucho va a vivir 120 años. Ese es el tiempo de la vida, el cronos de la tierra. Pero la eternidad, la vida después de la muerte, es eterna. Y la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino eterno. ¿Y dónde dice eso? Juan 14:6. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Tenemos que entender de que el sendero del mal va a perecer, que el sendero del hombre que no teme a Dios va a perecer, pero que si buscamos el sendero que es Jesús, Él dice en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no solamente buscar las posesiones materiales, sino buscar ese sendero, a Jesús, porque Él es el verdadero camino, hermanos. Es el verdadero camino. Pero ¿qué hace falta? Que trabajemos. Claro, que tiene que trabajar, porque Dios bendice la obra de tus manos. ¿Que tengo que comer? Claro que tienes que comer, pues si no te mueres de hambre, te mueres de inanición. Claro que tengo que beber agua, pues no te mueres deshidratado. Tienes que tener esas cosas. Tienes una casa, un carro, un negocio, dinero, y todas las cosas. Pero nosotros tenemos que pensar en nuestra eternidad. Las cosas que tenemos todos los días lo tenemos. Gracias a Dios por cada desayuno, cada almuerzo y cada cena. Gracias a Dios por eso. La palabra dice: joven fui envejecido, nunca he visto justo desamparado, sobre descendencia que mendigue pan. Todos los días Dios va a proveer para que tengas alimento en tu casa, para que no te falte el pan en la mesa. Dijo David: joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado, y sobre descendencia que mendigue pan. Pues usted no va a mendigar pan. Usted como creyente no debe mendigar pan, no puede. Oye, pero ¿qué me está pasando? Entonces es importante. Arriba está el Señor. Señor, tu palabra lo dice y Dios va a honrar su palabra. Entonces alíñese con Dios para que entonces esa bendición de Dios, de que Él proveerá para todo lo que nos haga falta, como dice Filipenses 4:19, conforme su riqueza en gloria en Cristo Jesús, sea una verdad para nosotros. Nosotros tenemos, hermanos, que buscar ese camino eterno. Si Jesús es el camino de la verdad y la vida, entonces Él es el verdadero camino para nosotros los creyentes. Además dice en Mateo 6:33, búsquese, Mateo 6:33, Evangelio según Mateo. Estábamos en Juan y retrocedemos. Desde Evangelio, Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué dice? Mas buscar primeramente. ¿Primeramente qué? El reino de Dios y su justicia. Que busquemos primeramente ese reino y su justicia, y todas las demás cosas que serán añadidas. Entonces, hermano, si nosotros buscamos primeramente ese camino eterno, ese reino de Dios, las cosas materiales vendrán, las cosas que necesitamos vendrán. Ese es Mateo 20. Léalo nuevamente. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas o serán añadidas. Entonces yo busco primeramente, ¿qué significa primeramente? Mire, primeramente es que si usted se levanta, lo primero que tiene que buscar es a Dios. Dele gracias a Dios por la vida. Señor, gracias por este día de vida, gracias porque me desperté, gracias porque dormí, gracias porque tengo una cama para dormir, tengo una cobija para arroparme, gracias porque tengo techo para cubrirme, gracias por la vida, Señor, mientras hay vida y esperanza, porque un muerto ya no puede alabar, un muerto ya no puede tener esperanza, el muerto es muerto. Pero cuando uno está vivo, hay que darle gracias a Dios. Primeramente, lo primero que usted haga en el día, busque a Dios. Vas a cepillar los dientes, vas a lavar la cara,
y va y se mete con Dios y ora, hace su devocional en ese momento. Vaya y busque a Dios primeramente, busque la palabra. Señor, habla por tu palabra, póngase de rodillas y busque a Dios, clame, busque su lugar secreto. Va a buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y cuándo va a ser? Hay un problema. Mire, le voy a dar una clave que no falla. Cuando usted tenga un problema, cuando hay una situación que usted no comprende, vaya y haga. Y yo lo hacía cuando yo estaba laborando en una empresa, yo estaba como encargado de la oficina, y cuando venía un problema que yo no entendía, era muy fuerte y me superaba, estaba en una oficina que no puede ponerse ya a levantar las manos a orar, no puede, porque están los empleados, están los clientes. Entonces lo que hacía yo, pedía un momento y me metía en el baño, en el servicio higiénico, como decían aquí, pero me metía en el servicio higiénico, en el baño, y me metía allí. Allí doblaba mis rodillas, bajaba mi cara, levantaba mis manos. Señor, mira esta situación, no entiendo qué está pasando. Tú sabes lo que está pasando. Yo te pido perdón si yo he hecho algo que haya causado esta situación. Y Señor, te pido, toma el control y ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mire, así como se lo estoy diciendo, esa cantidad de información y esa forma como lo hacía. Cuando yo salía del baño, del servicio higiénico, apenas yo salía y estaba nuevamente en mi oficina con las personas que estaban en el problema, así se solucionaba. ¿Qué hice yo? Cuando se me presentó el problema, yo primeramente buscaba el reino de Dios, buscaba la presencia de Dios y le pedía: Señor, ayúdame. Si yo fui el que causé esto, te pido perdón, me arrepiento. Pero si no fui, Señor, te pido que me ayudes. Y si yo cometí el error y me perdonaste, ayúdame a solucionar este problema. Mire, venía el correo electrónico, venía la llamada, la persona tomaba otra actitud, venía la solución, era algo como que inmediato, porque yo buscaba primeramente el reino de Dios. Yo buscaba la justicia de Dios primeramente, no la mía, no mi propia naturaleza, no mi propia inteligencia. Yo me arrodillaba delante de Dios, pero me metía en el baño, solito. Y no era una cosa, una oración de una hora, porque la gente me estaba esperando en la oficina para la reunión, para que le resolviera el problema, porque el problema estaba ahí, el problema estaba candela, el problema estaba hirviendo. Yo trabajaba en seguro, era un negocio de contratos, de negocio, había que solucionar los problemas. Pero yo buscaba primeramente el reino de Dios. Y eso me funcionó. Si yo lo hice 50 veces en mi vida, me funcionó las 50 veces. Qué cosa tan impresionante que cada vez que lo hacía, la solución era así. Tampoco yo lo hacía como un talismán, yo lo hacía como, sino que obviamente lo hacía porque necesitaba la solución. Ahora, si yo tenía en el conflicto que se me presentaba, yo tenía el conocimiento, tenía la sabiduría, o tenía las herramientas, o no había razón para que eso se presentase, yo lo resolvía. Pero si no veía respuesta y veía una injusticia, yo buscaba primeramente el reino de Dios. ¿Bien? Entonces, hermanos, nosotros tenemos todo, porque junto con la salvación hay beneficios. Yo creo que en el canal de YouTube hay una prédica sobre los beneficios de la salvación. Pero déjenme decirle algo. Yo incluso hablé una vez de eso acá. La salvación tiene beneficios incluidos. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, cuando usted dijo: Señor Jesucristo, te hago Señor y Salvador, y se arrepintió de sus pecados y la sangre le lavó, es en ese momento en que Jesús le perdonó los pecados, lo lavó con su sangre, lo selló con su Espíritu. Esa salvación ya tiene beneficios. Incluye una cantidad de beneficios. Mire, incluye la paz, incluye la provisión, incluye la sanidad, incluye el gozo, incluye la sabiduría, incluye la inteligencia, incluye la protección. La salvación te incluye muchas cosas, son beneficios que están incluidos en la salvación. Ahora, nosotros no buscamos beneficiar, ¿por qué? Porque no creemos, porque no buscamos primeramente el reino de Dios, porque no recordamos los beneficios de la salvación que ya Jesús hizo en la cruz. Jesucristo venció el mal. Él dijo: en el mundo vas a tener esas aflicciones, vas a tener problemas, te vas a sentir mal, pero confía en que yo ya vencí el mundo. Dios lo dice. Son beneficios inherentes a eso. Entonces, el camino eterno, hermano, se refiere al camino correcto, al camino bueno, al camino que quiere que Dios haga. Porque, ¿qué pasa? El Señor quiere que camines por una senda recta, que camines, que tú seas así, que tú no seas no, que lo que tú prometas hacer lo haga, que tú siempre hables con la verdad, nunca mientas, no mientas, porque el padre de la mentira es el diablo. No hay mentiras blancas, ni mentiras grises, ni una mentirita pequeña. La mentira y su padre es el diablo. Usted no mienta. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La armadura de Dios que está en Efesios 6 te dice que nos pongamos en la armadura el cinturón de la verdad. No podemos decir mentira.
Y si la decimos, me arrepiento, pido perdón, Señor, yo oí una mentira, me arrepiento, no vuelvo a hacerlo, y yo arrepiento eso, mire, y digo la verdad, porque la verdad va a ser verdad hoy, mañana y siempre. Pero te dice una mentira, esa mentira tarde o temprano va a aflorar. La mentira tiene piernas cortas, pero la verdad es eterna e infinita. Hable siempre con la verdad, no mienta, bajo ninguna circunstancia. Un creyente no debe ni puede mentir. Porque primeramente estás ofendiendo al Dios de la verdad, al Dios vivo. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Entonces estás diciendo, estás contradiciendo lo que Jesús dijo, si tú mientes. Entonces, el Salmo 1:6, ¿qué dice? Que Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos va a perecer. Él conoce tu camino, hermano. Si tú eres un hijo de Dios, Salmo 1:6, Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos, ¿qué va a hacer? Perecerá. El justo es conocido, ese camino del justo. Somos justos, hermano, porque Jesucristo nos justificó por la fe en Él. Él nos justificó. ¿Qué es la justificación? Mire, yo lo escuché una vez de un pastor como lo predicó de esta forma y me quedó grabado en mi vida. Es como si una persona trabaja con un presidente y esa persona le dice, mire, señor presidente, yo quiero que usted atienda a un primo mío que le va a pedir una petición. Y yo quiero que usted lo atienda porque creo que él quiere hablar directamente con usted. El presidente le dice, bueno, si es amigo tuyo, si es una persona conocida de ti, perfecto, tráelo. Y que si viene de tu nombre, que diga que viene de parte tuya y yo lo atiendo. Y entonces va ese familiar de esta persona y se presenta en el palacio donde está el presidente del país. Y entonces entra. Pero cuando está allí, no está el familiar de él, pero llega donde el presidente. Entonces otra persona le dice, ¿para qué haces esto aquí? Tú no puedes estar aquí, este es el palacio del presidente, este es la casa del presidente, tú no estás autorizado para estar aquí. ¿Cómo tú justificas tu presencia en este lugar? Tú no puedes estar aquí. Entonces dicen, no, a mí tal persona me dijo que el presidente, si yo preguntaba por él y decía que venía de nombre de esta persona, yo podía entrar a hablar con el presidente. Ah, ¿tú vienes de parte de esta persona? Sí. Ah, no, sí, claro. El otro presidente, él viene de parte, no, sí, yo le dije que viniera. Entra aquí. Está justificado su presencia allí. ¿Por qué? Porque el justo es porque Jesucristo nos justificó delante del Padre. Nosotros no podemos llegar al Padre, hermano, nosotros estamos separados de Dios. Cuando Adán pecó, mira la cara de Dios, mira la cara de Adán cuando estaba frente a frente, pero cuando Adán pecó, mira la cara de Adán, cuando Adán pecó fue destituido de la gloria de Dios. De espalda, y todo lo que nacemos en la tierra, estamos de espalda de Dios. Pero Cristo vino y entonces nos redimió con su sangre y nos reconcilió ¿con quién? Con Dios. Y estamos ahora cara a cara. Jesucristo rompió el velo. Y Él abrió un camino nuevo y vivo en su cuerpo y en su sangre para entrar al Padre. Para entrar al Padre, ahora nosotros, hermanos, no necesitamos ningún protocolo, ya estamos justificados por la fe en Jesucristo, por la sangre de Cristo. Yo puedo decir, Padre, en el nombre de Jesús, y mira, directo. Estamos justificados, esa es la justificación. Entonces nosotros estamos justificados. Jesucristo es el camino eterno. Jesucristo es el camino que conduce a la vida eterna. Es el camino de la paz. Es el camino que trae gozo sin fin. Mira, Él es el único camino, hermano. No hay otro camino para llegar a la vida eterna. No hay otro camino para ese camino eterno. No hay otro, no es Jesucristo. El camino de la fe, el camino de la verdad, el camino de la piedad. Ser gente justa, misericordiosa, piadosa a las cosas que Dios quiere que hagas. Confía en el Señor. Mire, hermano, nosotros tenemos que caminar por el camino estrecho, no por el camino ancho. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese camino estrecho? Por una cosa sí, es un camino muy angosto. Porque la palabra dice en Mateo 7, búscate Mateo 7, y quiero que lo leamos todos porque voy a explicar esto. Mateo 7, búscalo allí, versículos 13 y 14, busca. ¿Lo tienes? Amén. Dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y pocos son los que la hallan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo ese camino amplio, ancho, de los que se pierden? ¿Por qué es de perdición? Porque entonces la gente se une unos con otros
y entonces vamos a la rumba, vamos a la fiesta, vamos a unirnos a hacer malos negocios, vamos a hacer las cosas. Dios, no, ya, yo tengo mi negocio, yo quiero plantear, yo quiero la mujer, yo quiero la casa, yo quiero son los carros, yo quiero la diversión, yo quiero los viajes. Es ancho el camino de la perdición, pero angosto el camino que lleva a la salvación. Es tan angosto y la puerta tan estrecha que es un camino de uno en uno, hermano. Uno en uno, es como una fila india. Angosto es el camino que lleva a la vida. La puerta es estrecha, angosta, entra de uno en uno. ¿Qué quiere decir esto, hermano querido, hermana querida? Que la salvación es suya, no es la de otro. Que el Señor se salve a usted. Porque usted sea salvo, usted sea creyente, usted reciba a Cristo, no quiere decir que los demás van a ser salvos. Hay promesa de que ellos también recibieron la palabra, pero la salvación es individual. Si usted no camina por el camino del justo, el que se pierde es usted, no lo demás. Si usted camina por el camino de vida, el que se va a salvar es usted. Ese camino angosto es un camino de santidad, es el camino que lleva al cielo, es el camino de uno en uno. La vida cristiana, la vida como creyente, la vida que necesita usted vivir, es la salvación de su alma. Hermano, procuremos, porque ya le dije, la vida terrenal, cuando mucho 120 años. ¿Cuánto dura la vida eterna? Toda eternidad, es para siempre. Si una persona, hermanos y hermanas, murió sin Cristo, ¿a dónde va? A un lugar de tormento. Murió con Cristo, a un lugar de reposo. Por la eternidad. ¿Qué es más importante? ¿La vida actual o la eternidad? La eternidad. Porque aquí estamos, cuando mucho 120 años, pero ya vamos a estar eternamente. Imagínese usted, eternamente en un lugar de tormento. ¿De dónde dice eso la Biblia? Porque los curas hablan de que no hay purgatorio. La Biblia, hay Biblia para eso, se lo puedo probar. Lea la palabra del rico y Lázaro. Lo dijo Jesús. Hay un lugar de tormento donde la persona que va a un lugar de tormento es un tormento permanente y eterno, y un lugar de reposo donde los que se salvan a un lugar de reposo, de paz, de gozo eterno. ¿Para dónde quiere usted? ¿Usted? ¿O quiere ir al lugar de tormento o al lugar de reposo? Jesucristo es el camino para llegar al Padre, es el lugar el que nos va a dar la vida eterna. Ahora, ¿cómo iremos nosotros ese camino? Hebreos 12 dice así. Hebreos 12:2 para cerrar. Hebreos 12:2 dice así. Porque vamos sobre el camino, pero ¿cómo vamos a caminar por ese caminito que es de uno en uno, a una puerta estrecha? ¿Y qué vamos a hacer? Vivir una vida de santidad, una vida de búsqueda, una vida conforme a la palabra de Dios. Pero tenemos que ir ¿cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Hebreos 12:2 dice así. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. ¿Quién es Jesús? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ahora, ¿en quién vamos a poner los ojos? En Jesús. Es el autor y consumador de la fe. Ese camino angosto, el camino eterno, hermanos, ese camino de rectitud, el camino que nos lleva a la salvación, es puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Él es nuestro modelo ético de vida. Yo como ser humano, ¿en qué me voy a fijar? Nosotros tenemos modelos en la vida. Yo quiero ser como ese profesor, yo quiero ser como ese maestro, yo quiero ser como ese presidente, yo quiero ser como ese empresario, yo quiero ser como esa persona porque es un modelo. Oye, que bien piensa, que bien actúa, oye, que bien analiza las cosas, que bien lo hace todo. Son modelos de la tierra. Nuestro modelo ético de vida es Jesucristo. Porque Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Jesús fue obediente al Padre, tan obediente a la palabra, tan obediente a la Torá, tan obediente a la ley y a los profetas, que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó, no se halló en el pecado. Y por esa excelencia, por esa virtud de que Jesús fue tentado y no pecó, Jesús cumplió hasta el último momento con lo que decía el Padre. Jesús fue la cruz sin pecado y por eso es autor de eterna redención. Entonces, puesto los ojos en Jesús, hermano, te invito, hermana y hermana, pon tus ojos en Cristo, el camino eterno, para llegar allá a Jesús, pero pon tus ojos en Él. El caminito estrecho, el caminito de la santidad, el caminito de la búsqueda del creyente, es un caminito de una fila india que tienes que caminar por allí, no por el camino espacioso, donde
camina la gran mayoría de gente, donde camina la gran mayoría de personas, pero el camino espacioso, que lleva ¿a dónde? A la perdición, a la muerte eterna, al tormento eterno, como se lo dije, te da la palabra del rico y Lázaro para que sepas que sí existe el lugar de tormento y sí existe el lugar de reposo. Amén. Se oremos para que el Espíritu Santo nos guíe por sendas de rectitud y por caminos eternos. Póngase sobre su pie. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por su santa y bendita palabra. Señor, hablar de su palabra, Señor, es un deleite. Entender, Señor, que nuestros caminos en la tierra pueden estar, Señor, estorbados por nuestra mala manera de vivir, por nuestros pensamientos, nuestra forma de hacer las cosas. Señor, a veces queremos hacer las cosas con nuestro conocimiento, con nuestra forma, con nuestra vida, porque estamos acostumbrados, porque tenemos la experiencia, tenemos tal vez un conocimiento humano que nos ayuda, o tenemos una profesión que nos ayuda, por ejemplo, un psicólogo, que puede pensar que conoce bien el asunto de la mente, o un psiquiatra, o ciertas habilidades que tenemos. Pero tenemos que entender, Señor, que realmente el modelo de vida que tenemos que tener es Jesucristo. Él es el camino eterno, Señor. Él es el camino, la verdad de la vida para nuestras vidas. Señor, que nuestro modelo sea Jesús. Que el camino eterno que tengamos que tomar sea Jesús. Que en todo momento pongamos nuestros ojos en Él. Que escudriñemos las Escrituras y veamos cómo Jesús solventó cada situación. Porque Jesucristo se hizo un ser humano como nosotros, siendo Dios, para demostrarnos a nosotros, los seres humanos, que un ser humano podía ser tentado en todo y no pecarse, que podía obedecerte hasta el final, hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente en todo, Señor. Muchos pueden decir, no, pero es que cuando Jesús no había internet, no había páginas que yo podía ver que me hacían daño, no había esas cosas actualmente, no había los negocios como tal, no había este tipo de cosas, tentaciones. Pues no eran las de ahora, pero las de aquel tiempo eran muy parecidas. Había situaciones difíciles que tenía que lidiar. Imagínense lidiar con una ocupación romana, imagínense lidiar con la religiosidad de los fariseos, toda esa gente que era una gente leguleya, que lo que hacía era meterle camisas de mentira, camisas para hacer que la gente no hiciera nada porque ofendía todo a Dios. Ese luchar contra esas desigualdades sociales donde la gente no podía tocarse uno a otro si tenía algún problema porque se consideraba impuro. Jesús luchó con muchas cosas que usted y yo hoy no luchamos. Luchamos con las tentaciones de este tiempo, claro que sí, pero Jesús luchó con muchas tentaciones y fue tentado en todo, aún las que usted esté padeciendo. Jesús luchó con esa tentación y la venció. Entonces, Padre, gracias, porque Jesús es nuestro modelo para nosotros. Si tenemos situaciones parecidas en este tiempo, en Jesucristo podemos poner nuestros ojos. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe por ese camino eterno, por esa senda de rectitud, por esa vía angosta, estrecha, que nos lleva, Señor, a la puerta angosta y estrecha para entrar a la salvación. Sé, Señor, que no es fácil. Nadie ha dicho que sea fácil, Señor, porque en la tierra tendremos aflicción, pero confiamos nosotros que Jesús resuelve. Espíritu Santo, guíanos, para que nosotros cada día podamos decir como David: Señor, te abro mi corazón, examina mi corazón, examina mi mente, mis pensamientos, ve si hay mi camino de perversidad, guíame por sendas y caminos eternos, que podamos tener en nuestro corazón y decir con claridad meridiana: Señor, aquí estoy, mi corazón es delante de mí transparente, escudriñame, Señor. Levanto mis manos santas y llenas de contienda para agradarte, para glorificar tu nombre, Señor, para bendecir. Gracias, Señor, por su santa y bendita palabra. Y te bendecimos, Padre, te damos toda la gloria, honra y alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú que estás ahí viendo no conoces a Jesucristo, yo te voy a decir que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Él. Fíjate lo siguiente, la palabra dice en el libro de Romanos que si tú crees en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos y confiesas con tu boca que Cristo es el Señor, tú serás salvo. Con el corazón vas a creer en justicia, pero con la boca lo confesarás para la salvación de tu alma. Te pregunto, ¿tú crees en que Jesús murió y resucitó? ¿Sí? Si tu respuesta es afirmativa, es el primer paso. Tú entonces crees que Jesucristo está vivo. Si crees en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos, pero te falta lo siguiente: confiesa con tu boca: Jesucristo, tú eres mi Señor. ¿Por qué tienes que confesar a Cristo con tu boca? ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, es el que maneja toda la tierra.
y es el Señor de la tierra. Entonces tú tienes que decir, ahora Jesucristo, tú eres mi Señor, para que Satanás y los demonios oigan de que tú cambiaste de Señor. Entonces, crees en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos, confiesas con tu boca, Jesucristo, tú eres el Señor. Yo te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy un pecador, que estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre, borra mis pecados. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. ¿Cuál es el libro de la vida? El libro que va a ser abierto cuando tú y yo, y todo lo que tenemos, todo, vamos a ir al juicio. Y cuando nos presentemos delante de Dios, el libro va a ser abierto y viene, fulanito, ven acá, ¿cómo te llamas? Pedro Pérez, perfecto. Vamos a ver en el libro Pedro Pérez. Aquí dice que Pedro Pérez recibió el día tal, a la hora tal, a Cristo como su Señor, fue lavado con la sangre, por lo cual está escrito sobre el libro de la vida. Ven, entra al gozo de tu Señor. Ahí viene ahora, fulanita López. Fulanita López, y abre el libro. Fulanita López no, se le predicó de Cristo, dijo que no estaba interesado. Le predicó a aquel hermanito, tampoco dijo que no le interesaba, que tenía su real. Le predicaron y nunca aceptó a Cristo. Entonces su nombre está escrito en el libro de la vida, entonces vea la condenación eterna. Entonces tenemos que tener la salvación para la vida eterna. Eso es con una oración. Yo te invito a que me guíes, yo te voy a guiar en la oración y te invito a que tú lo hagas. Repite conmigo si quieres tener a Cristo en tu corazón y tener la vida eterna. Cierra tus ojos y di allí, Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Yo sé que te necesito. Yo reconozco que soy un pecador, que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido perdón. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Yo te abro mi corazón. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Séllame con tu Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad y a toda justicia. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, hiciste con fe, creyendo ciertamente lo que hablamos y oraste, tus pecados acaban de ser perdonados, pues esa sangre fueron limpiados y borrados. Dice la palabra que el Señor de esos pecados hizo una pelotita, lo lanzó a la tierra fondo del mar y nunca se acuerda de ellos. Y que ahora usted es sellado por el Espíritu Santo y usted puede caminar y por esa senda de rectitud que hablamos hoy. Que Dios te bendiga. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios, Padre y Espíritu Santo. Lee la Biblia, congrégate. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia. Busca ese camino eterno, esa senda eterna, y tú vas a ver cómo la vida va a cambiar. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y estamos despedidos. Buenos días, bendiciones.